En el panorama de las emociones humanas, el amor resplandece como una estrella brillante en el firmamento de la vida. Como decía Goethe, en el mundo humano, nada es esencial excepto el amor. Y en esta esfera de amor, el amor romántico tiende un puente dorado entre las almas. Todos hemos experimentado la magia del enamoramiento en algún momento de nuestras vidas. Es una fuerza invisible que nos atrae hacia otra persona, envolviéndonos en un aura de felicidad y alegría. Los problemas parecen desvanecerse en la luz en este afecto brillante. La mente se transforma en un jardín floreciente donde el ser amado es la única flor que brilla bajo el sol de nuestros pensamientos. Y esta magia no entiende de edades. Puede tocar nuestro corazón en cualquier etapa de la vida. El enamoramiento puede ser un arte de admirar la belleza física o puede ser una celebración de las cualidades y la esencia del ser amado, donde la apariencia física se convierte en un mero telón de fondo. A lo largo de los siglos, este sentimiento profundo ha dado vida a las más exquisitas obras de arte, poesía, literatura y melodías que resuenan en los corazones a través del tiempo. Desde el inicio mismo de la humanidad, cuando Adán contempló a Eva y exclamó con asombro: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». El amor nace de una necesidad de unión, una búsqueda de conexión con otro ser que complemente nuestra existencia. Pero las palabras se quedan cortas ante la expresión poética y vívida del amor, el cual se revela en sus formas más puras, en las acciones cotidianas y las interacciones sinceras. Las creaciones artísticas solo nos permiten vislumbrar la vastedad del universo que se despliega cuando dos almas se encuentran y se entrelazan en el baile eterno del amor. La ciencia ha intentado desentrañar los misterios del enamoramiento, pero la verdadera esencia del amor permanece como un enigma encantador. Según las Sagradas Escrituras, el amor es un regalo divino, una chispa de lo divino en el corazón humano, como se relata en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El amor de pareja también es santo. Tú tienes mucho amor que dar. La idea es que esta unión, tan profunda y sagrada, perdure a través del tiempo, resistiendo las tempestades de la vida. Como se dice en Malaquías 2:16, Dios aborrece el divorcio. La preocupación de los padres por la elección de pareja de sus hijos subraya la importancia de una elección sabia, una que pueda sembrar las semillas de la felicidad y la armonía en las vidas entrelazadas. La sabiduría reside en encontrar una sintonía en los valores, en la visión de la vida, que pueda cultivar amor y comprensión y paz. Platón, con su lira filosófica, canta y nos dice: cada corazón canta una canción incompleta hasta que otro corazón le susurra. Aquellos que deseen cantar siempre encontrarán una canción. Al toque de un amante, todo el mundo se convierte en poeta. En los tiempos modernos, la durabilidad de los matrimonios parece estar en la cuerda floja, siendo desafiada por la presión y las circunstancias adversas. No obstante, las Escrituras nos instan a cultivar la paciencia y a contribuir con amor y cuidado, como jardineros diligentes que nutren una planta delicada para que el amor florezca a pesar de las adversidades. Nos recuerdan que el amor es un vínculo perfecto de unión
y la fidelidad es un pilar en la estructura del amor, no solo en el plano físico, sino también en el respeto mutuo y el apoyo emocional. Como se expresa en Hebreos 13:4, el lecho conyugal debe mantenerse puro y sin contaminación, lo que subraya la importancia de la lealtad en todas las dimensiones de la relación. Aunque la pasión inicial puede suavizarse con el tiempo, la constancia y el compromiso mutuo pueden transformar el enamoramiento en un amor más profundo y duradero. El deseo muere automáticamente cuando se logra. El amor, en cambio, es un eterno insatisfecho. La travesía del amor es una danza entre dar y recibir, una labor recíproca que puede fortalecer el vínculo y enriquecer la existencia con un amor que se profundiza con cada día que pasa. El amor, en su esencia, es un eterno poema que se escribe con cada gesto, cada palabra y cada momento compartido. La relación amorosa entre dos personas es una manifestación de la magia que ocurre cuando las almas se encuentran y se entrelazan en una melodía eterna. Es una celebración de la vida, una oportunidad para explorar la vastedad de la experiencia humana a través del espejo del amor. Como Gottfried Leibniz dice, amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. Un eco de la verdad eterna que el amor, en todas sus formas, es el corazón latente de la existencia humana. Soy de Dios. El perro fiel. Eric siempre había tenido un corazón nómada, un espíritu que encontraba consuelo en los brazos de la naturaleza. Sus viajes lo llevaban a rincones donde los árboles contaban secretos antiguos y las aguas contaban historias de tiempos olvidados. Aquella vez, para celebrar el segundo cumpleaños de su amado hijo, el plan era diferente, pero igualmente mágico. Decidió acercar a su familia a la esencia pura de la naturaleza, eligiendo un bosque enraizado en el corazón de una montaña majestuosa para ser su hogar temporal. Con el amanecer pintando el cielo con tonos dorados, Eric, junto con su familia y un círculo cercano de amigos, llegaron al tranquilo pueblo que yacía en las faldas de una montaña. Se alojaron en una cabaña rústica, un umbral entre la civilización y la naturaleza virgen. La cabaña, un refugio de madera y piedra, estaba en la periferia del bosque donde el velo entre lo salvaje y lo domesticado era delgado. En la puerta de la cabaña, los ojos curiosos del pequeño hijo de Eric encontraron a un perro solitario. Un intercambio de miradas inocentes y una galleta extendida sellaron una amistad inmediata. La gratitud en los ojos del perro y la risa del niño resonaron en el aire fresco de la montaña. La celebración del cumpleaños al día siguiente fue un cuento de hadas hecho realidad, con risas resonando a través de los árboles y el perro fiel como guardián silencioso junto al pequeño. Pero a la mañana siguiente, con el bosque llamando, Eric y su esposa y sus amigos decidieron explorar lo salvaje y emprender una cacería, dejando al pequeño bajo el cuidado de una niñera amorosa. El perro, como siempre, estaba vigilante en la puerta. Las horas pasaron y el grupo regresó, sus sombras alargándose en el suelo, mientras el sol se deslizaba detrás de las montañas. La fatiga se veía en sus rostros, pero el corazón de Eric latía de alegría por regresar con su pequeño. Al acercarse a la cabaña,
El perro les recibió con una energía ansiosa, corriendo hacia ellos, lamiendo las botas embarradas de Eric. Al cruzar el umbral de la cabaña, un silencio desgarrador los recibió. La puerta estaba abierta, la niñera no estaba a la vista, y la cabaña parecía engullida en una calma ominosa. La esposa de Eric fue la primera en notar las manchas rojas en la boca del perro. Un grito de horror desgarró el silencio. Pensamientos oscuros nublaron sus mentes. Imaginaron lo peor. En un impulso de furia y desesperación comenzaron a golpear al perro. Cada golpe era un grito mudo, pidiendo la vida de su hijo de vuelta. Eric, con sus manos temblorosas, golpeó al perro con la culata de su arma. El dolor en los ojos del perro era solo superado por el amor y la lealtad que aún brillaba en ellos. De repente, la niñera emergió de la espesura con el pequeño en brazos, ambos ilesos. Las exclamaciones de alivio y lágrimas de alegría se mezclaron con un profundo remordimiento al ver al perro herido. La niñera, con una voz quebrada, narró cómo un lobo hambriento se había acercado peligrosamente al niño y cómo el perro, con un valor insuperable, defendió al pequeño, resultando herido en la feroz batalla que siguió, salvando al niño de las fauces de la muerte. El lobo yacía muerto a pocos metros de la cabaña. La realidad de su error golpeó a Eric y a los demás como un torrente frío. El perro, con su lealtad inquebrantable, había pagado un precio alto por su amor incondicional. Con manos temblorosas, Eric atendió las heridas del perro. Cada vendaje era una promesa silenciosa de gratitud eterna. Todos se quedaron pensando. Aquella situación golpeó sus almas como el río golpea las piedras en su curso. La prisa y el juicio apresurado solo traen dolor y arrepentimiento. El amor y la lealtad silenciosa del perro fue una lección que resonaría en sus corazones para siempre. Una lección de amor incondicional, de valor sin medidas y de la importancia de la paciencia y la comprensión antes del juicio. Ahora, cada vez que Eric mira a su hijo jugando felizmente, ve también la lealtad silenciosa del perro, reflejada en esos ojos inocentes, recordándole la invaluable lección que aprendió en el corazón del bosque. La historia de Eric y el perro leal nos cuenta una verdad atemporal. La paciencia es una llave dorada y el juicio apresurado, una puerta cerrada. En momentos de desesperación, respira profundo y permite que la verdad se revele por sí misma. La lealtad y el amor verdadero son fuerzas inquebrantables, capaces de desafiar las tormentas más oscuras. Antes de dejar que la ira guíe tu mano, deja que el amor y la comprensión guíen a tu corazón. Porque en ese silencio reflexivo, encontrarás la verdad y la sabiduría que reside en la paciencia y la gratitud. Y quizás descubrirás que los héroes silenciosos de la vida, aunque heridos, permanecen firmes en su amor incondicional, mostrándonos el camino hacia la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón de los impíos es cruel. Este versículo resalta la importancia de la compasión y el cuidado hacia los animales, y cómo un corazón justo se refleja en la manera en que tratamos a las criaturas, incluso en los momentos de estrés o confusión. También sugiere una lección de aprendizaje sobre la importancia de la comprensión y la paciencia antes de actuar impulsivamente. ¿Conoces alguna reflexión que te gustaría escuchar en este canal? Envíanos tus reflexiones a el.docu.mentalista@gmail.com.
Nuestros ancestros. Qué interesante la cantidad de nuestros antepasados. Madre, tenemos una. Padre, tenemos uno. Pero abuelos, tenemos 4. ¿Y qué tal los bisabuelos? 8. Tatarabuelos, 16. Tras tatarabuelos, 32. Pentabuelos, 64. Exabuelos, 128. Heptabuelos, 256. Octabuelos, 512. Eneabuelos, 1024. Decabuelos, 2048. En un total de 11 generaciones, 4094 ancestros. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que tú o yo naciéramos. Detente un momento y piensa. ¿De dónde salieron? ¿Cuántas peleas han librado? ¿Por cuánta hambre han pasado? ¿Cuántas guerras han vivido? ¿Cuántas vicisitudes han sobrevivido nuestros antepasados? Por otro lado, ¿cuánto amor, fuerza, alegrías y estímulos en los legados? ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos ha tenido dentro para que hoy estemos aquí vivos? Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado. Nuestra existencia es la trama tejida por las experiencias, las luchas y los amores de aquellos que nos precedieron. Así que nuestro amor debe honrar a nuestros antepasados, recordar sus historias y aprender de sus trayectorias. Hay que tener gratitud y amor a todos nuestros ancestros, porque sin ellos, cada uno de nosotros no tendríamos la felicidad de conocer este plano terrestre y de disfrutar la vida. ¿Quién soy yo? Soy un mosaico de legados, un tejido de memorias ancestrales y contemporáneas. Yo soy las manos laboriosas de mi abuelo, que trabajó con dedicación y esperanza. Soy las lágrimas de mi madre, que derramó por amor y sacrificio en los momentos de alegría y tristeza. Soy la fuerza de mi padre, que enfrentó adversidades con coraje y determinación. Reside en mi corazón las bromas de mis hermanos, que llenaron los días de risa y camaradería. Forman las notas de mi humor. Soy el amor de quien me ha amado, esa energía que me impulsa a ser mejor cada día. Soy la disciplina de mis maestros, quienes con paciencia y sabiduría moldearon mi carácter y expandieron mi mente. Soy la inspiración de muchos para seguir adelante, un reflejo de la posibilidad y la esperanza. Soy los consejos de 100 hombres y mujeres, las palabras sabias y las lecciones aprendidas que guiaron mi camino. Soy las sonrisas compartidas, los abrazos recibidos y los momentos vividos con aquellos que se cruzaron en mi camino. Soy un testigo de la historia de mi familia, un portador de sus sueños y esperanzas. No soy solo yo, soy la suma de todos. Una mezcla de experiencias y relaciones que me definen y me conectan con el pasado, mientras me impulso hacia el futuro. Soy el orgulloso resultado del trabajo de otros, de aquellos que han tocado mi vida de tantas maneras, dejando una huella imborrable en mi alma. Cada gesto, cada palabra, cada lección se entrelaza en la narrativa de quién soy, creando un legado vivo que continúa evolucionando con cada día. No soy solo yo, soy la suma de todos.
el orgulloso resultado del trabajo de otros, aquellos que han tocado mi vida de tantas maneras. Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. No corras, no saltes, no grites, no des golpes, no pintes ahí, no hagas ruido, no tires el agua, no dejes nada en el plato, no ensucies, no bebas más, no comas eso, no. No seas un niño, no escupas, no salpiques, no comas con la boca abierta, no te tires al suelo, no toques, no saltes en el sofá, no te subas allí. No y no. Escucha. Mañana gritarás. Sí, gritarás. No crezcas. Gritarás no crezcas cuando ya nadie te desmonte el salón. Y cuando la cama solo sirva para dormir. Cuando no huela la basura a pañal sucio y nadie te pinte la tele. Cuando vuelvas a tener todo ese tiempo libre con el que no sabrás ni qué hacer. Cuando ninguna de tus camisetas lleven manchas de chocolate, ni de leche, ni de catsup. Cuando nadie intente saltar en tu sofá. Cuando la tele vuelva a ser solo para ti. Y ya no sepas los nombres de todos los dibujos animados. Cuando el coche sea un lugar pulcro y ordenado, y no haya restos de galletas por todas partes. Cuando la nevera esté llena de cervezas y martini y no de leche. Y ya no recuerdes cómo hacer macarrones con tomate. Cuando vayas a la tienda o al supermercado y pases de largo por la sección infantil. Y las tiendas de juguetes sean grandes desconocidos. Cuando ya no compartas tu cama con sus muñecos. Cuando te dé igual que bajen el IVA a los pañales. Cuando ya no te interese quién es el nuevo ministro de Educación. Y cuando un parque sea de nuevo solo para pasear al perro. Cuando el termómetro sea un desconocido en tu casa. Y no tengas 3 botes distintos de gel infantil. Cuando los curitas vuelvan a ser de color carne y no de colorcitos. Entonces, seguro que estarás pensando, ¿qué recuerdan más de su infancia? ¿Los no o los te quiero? Párate, escúchales, disfrútalos, míralos y sonríe. Porque los hijos no durarán para siempre. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Soy de Dios. La belleza de la humildad. La humildad, en su sencillez, es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar. Cuando optamos por ser humildes, reconocemos que somos parte de un plan divino más grande y que no somos el centro del universo. En lugar de buscar reconocimiento y la alabanza, la humildad nos invita a servir, a poner a los demás antes que a nosotros mismos y
y a reconocer la grandeza de Dios en todo lo que hacemos. Las enseñanzas de la Biblia valoran la humildad como una de las cualidades más esenciales del ser humano. Al vivir con humildad, reflejamos el amor y la gracia que Cristo enseñó a todos. En lugar de buscar siempre tener la razón o ser el centro de atención, la humildad nos enseña a escuchar, a aprender y a crecer. Al valorar la humildad, aprendemos a apreciar la belleza en los demás y a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Al vivir con humildad y amor, no solo evitamos el orgullo y la arrogancia, sino que también reflejamos el amor de Dios en nuestras acciones y palabras, creando un ambiente de paz y armonía a nuestro alrededor. Mateo 5:5 nos dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este versículo es una proclamación poderosa que resalta la virtud de la mansedumbre en un mundo a menudo dominado por el poder y la agresión. Bienaventurados los mansos no se refiere a los débiles o a los sumisos, sino a aquellos que eligen actuar con gentileza, paciencia y comprensión, incluso cuando tienen la capacidad de imponerse o dominar. Esta bienaventuranza nos recuerda que la verdadera fuerza no se encuentra en la dominación, sino en la capacidad de ser comprensivo y amable en medio de la adversidad. La mansedumbre es una elección consciente de no dejar que el ego o el orgullo dicten nuestras acciones, sino de actuar desde un lugar de amor y humildad. El versículo continúa diciendo que ellos recibirán la tierra por heredad. Esto no solo se refiere a una recompensa física, sino también a una promesa espiritual. Aquellos que elijan vivir con mansedumbre y humildad heredarán un mundo lleno de paz, amor y armonía. Serán recompensados con las relaciones más profundas, una conexión más fuerte con lo divino y una vida llena de propósito y significado. En esencia, Mateo 5:5 nos motiva a vivir con autenticidad y compasión. Nos anima a reconocer que la verdadera grandeza no se mide por cuánto poder o control ejercemos, sino por nuestra capacidad de amar, entender y servir a los demás. En la mansedumbre encontramos una vida más rica, más significativa y más conectada con el propósito divino. Filipenses 2:3-4 nos aconseja: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este versículo es una poderosa exhortación que nos llama a vivir con autenticidad, humildad y amor genuino hacia los demás. En un mundo donde la competencia y el deseo de destacar a menudo prevalecen, este versículo nos recuerda que la verdadera esencia de la vida no se encuentra en la autopromoción, sino en elevar y servir a los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nos insta a evitar acciones impulsadas por el ego o el deseo de reconocimiento. En lugar de buscar el aplauso o la aprobación de los demás, deberíamos actuar con sinceridad y con el propósito de hacer el bien. La frase estimando cada uno a los demás como seres superiores a él mismo no sugiere que debamos menospreciarnos, sino que debemos reconocer y valorar la divinidad y la singularidad de cada persona. Al hacerlo, nos liberamos del juicio y abrimos nuestro corazón al entendimiento y la compasión. El versículo concluye con un llamado a la empatía y la solidaridad, alentándonos a cuidar no solo de nuestros propios intereses, sino también de las necesidades y deseos de los demás.
Esta es la esencia del amor al prójimo, ver más allá de nosotros mismos y actuar con generosidad y cuidado hacia los demás. Nos motiva a vivir con humildad y amor, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en servir y elevar a los demás, creando así un mundo más unido y compasivo. Primera de Pedro 5:6 nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este es un versículo que nos habla sobre la virtud de la humildad y la promesa divina de reconocimiento en el momento adecuado. En un mundo donde la inmediatez y el deseo de reconocimiento instantáneo son comunes, este versículo nos invita a adoptar una perspectiva diferente. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Nos insta a reconocer nuestra posición ante el Creador. No se trata de sentirnos inferiores o sin valor, sino de entender que hay un poder superior que guía y supervisa todo. Al humillarnos, mostramos reverencia, respeto y una auténtica comprensión de que no estamos solos en nuestro viaje. La segunda parte del versículo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, nos ofrece una promesa esperanzadora. Dios ve nuestros esfuerzos y conoce las luchas y entiende nuestros deseos. Aunque a veces podamos sentir que nuestras acciones pasan desapercibidas o que no recibimos el reconocimiento que merecemos, Dios tiene un plan y un tiempo perfecto para todo. La exaltación vendrá, pero será en el momento que Él considere adecuado. Santiago 4:10 nos dice: humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Este es un poderoso recordatorio de la relación inversa entre la humildad y la exaltación en el reino espiritual. En un mundo donde a menudo se valora la autoafirmación y el estatus, este versículo nos ofrece una perspectiva contracultural pero profundamente sabia. Humillaos delante de Dios. No significa menospreciarnos o vernos a nosotros mismos como indignos. Más bien, se refiere a reconocer nuestra dependencia de Dios, a admitir nuestras limitaciones y a entender que, sin Él, somos incompletos. La humildad es un reconocimiento de que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Es una postura del corazón que acepta la gracia, el amor y la dirección de Dios en nuestras vidas. La promesa que sigue, y Él os exaltará, es una garantía de que cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él nos levanta. No necesariamente en términos de éxito mundano o reconocimiento, sino en dignidad, propósito y paz espiritual. Dios honra a aquellos que lo honran, y la verdadera exaltación proviene de ser elevado en su amor, gracia y propósito. Este versículo es una invitación a vivir con autenticidad, a dejar de lado el orgullo y acercarnos a Dios con un corazón abierto y humilde. Al hacerlo, encontramos un lugar de honor en su reino, uno que trasciende cualquier honor o reconocimiento terrenal. Es un llamado a centrarnos en lo eterno, a buscar la aprobación de Dios por encima de todo y a confiar en que, al hacerlo, encontraremos una exaltación que realmente importa. La humildad, en su esencia más pura, es un reflejo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. En un mundo donde el ruido del ego y la autoafirmación a menudo ahogan las voces suaves de la comprensión y la compasión, elegir la humildad es un acto revolucionario. Es un recordatorio constante de que somos parte de un tejido más grande.
interconectados por los hilos del amor, la gracia y la humanidad. Al vivir con humildad, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también construimos puentes hacia los demás. Nos volvemos más receptivos, más comprensivos y, lo más importante, más amorosos. La humildad nos enseña a ver la divinidad en los demás, a reconocer que cada persona es una creación única y valiosa de Dios, merecedora de respeto y amor. Además, la humildad no es una señal de debilidad, sino una manifestación de fuerza. Es la fuerza de reconocer que no lo sabemos todo, pero siempre hay espacio para aprender y crecer, y que cada persona que encontramos en nuestro camino tiene algo valioso que enseñarnos. Es la fuerza de poner a los demás primero, de servir en lugar de ser servido y de amar, sin esperar nada a cambio. En este viaje de la vida, donde cada paso que damos está lleno de decisiones y elecciones, optar por la humildad es optar por un camino de paz, comprensión y amor. Es elegir ver el mundo no desde una torre de orgullo y ego, sino desde un valle de amor y servicio. Que cada uno de nosotros aspire a vivir una humildad genuina, reconociendo que en la simplicidad y quietud de la humildad encontramos nuestra verdadera grandeza. Y recordemos siempre, en la humildad encontramos la verdadera esencia de la grandeza divina.